Hola, Dios les bendiga. Les saludamos nuevamente desde el Templo Cristo es el Camino. Ya estamos listos para dar inicio a nuestro servicio en línea. Esperamos que tú también ya estés listo. Te invitamos a que alabes y adores unos momentos con nosotros en el nombre de Jesús. La palabra de Dios dice que el nombre de Jesús es un nombre sobre todo nombre. Y ese nombre, el nombre de Jesús, vamos a exaltarlo en este día. Ese nombre donde hay vida, donde hay salvación, hay sanidad y hay vida eterna. Fuerte Dios, eres tú. Perdonado, limpio soy. Por su gracia Él me rescató. Transformado, salvo soy. Eres luz. Milagros suceden. No hay otro nombre igual. Milagros suceden, los cielos se abrirán. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. Perdonado, limpio soy. Por su gracia Él me rescató. Transformado, salvo soy. Eres luz. Milagros suceden, no hay otro nombre igual. Milagros suceden, los cielos se abrirán. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. A ver, vamos a decirlo. Milagros suceden, no hay otro nombre igual. Milagros suceden, los cielos se abrirán. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar. En tu nombre hay sanidad, en tu nombre hay libertad. Oh, 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 oh. En tu nombre voy a gritar.
Así es. Es en el nombre de Jesús donde tenemos vida eterna y a quien exaltamos en este día. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación. Tu gloria y majestad quiero siempre contemplar. Tú eres mi adoración y mi eterna canción. Todo mi interior es cautivado por tu amor. Eres Dios eterno, solo tú eres bueno, Dios incomparable eres tú. Nunca me separaré de tu gran amor, eres mi Señor, mi Salvador. Dios de mi corazón, en ti encontré mi salvación.
aleluya, sí, aleluya, 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 Bueno, pues vamos a continuar estudiando el libro de los Hechos. El título de la enseñanza del día de hoy es La primera iglesia de gentiles. Recordemos que la última vez hablé del informe que dio Pedro a la iglesia que estaba en Jerusalén. A Pedro lo cuestionaron del por qué había ido con gentiles y había comido con ellos. Recordemos que Pedro fue a casa de Cornelio y estuvo con ellos y predicó ahí el evangelio y fue bien recibido. Y la iglesia entendió, y igual ese fue el título de la enseñanza de la vez pasada, entendió de que Dios había dado arrepentimiento a los gentiles. El arrepentimiento ya no se limitaba solamente a los judíos como ellos creían, sino que ahora Dios extendía el arrepentimiento a los gentiles. Ahora, quiero aclarar unas cosas. Vimos 2 veces ya que el Espíritu Santo vino sobre las personas y que comenzaron a hablar en lenguas. Y te has podido dar cuenta seguramente de que no me he detenido mucho en el tema del hablar en lenguas y el derramamiento del Espíritu Santo. No me he detenido tanto en ese asunto de las lenguas porque muchas veces caemos en el error de buscar las experiencias o las manifestaciones y no a quien realmente es el centro de la enseñanza o el centro del libro. Recordemos que el apóstol Pablo dice que no todos hablan en lenguas y también dice que cuando nos reunamos como iglesia, pues no hablemos en lenguas y que si se va a hacer debe de haber necesariamente un intérprete y que solamente lo hagan 2 o 3, exagerándole por lo mucho. Entonces no quiero resaltar tanto ese tema de las lenguas y te vas a poder dar cuenta de que no me voy a detener mucho allí por esas cuestiones, porque no es lo central y no es lo esencial. El libro de los Hechos se centra todavía en Cristo, porque todo es Cristo, el centro es Cristo. Hechos es la continuación de los evangelios. Los evangelios hablan de la vida de Cristo, del ministerio de Cristo, de la muerte de Cristo, pero Hechos es la continuación de los evangelios, es la continuación de la obra de Cristo. Entonces, aún en Hechos, el mensaje central es Cristo y lo vas a seguir viendo, se va a hablar de Cristo, el mensaje es Cristo. Hechos es la obra de Jesús por medio del Espíritu Santo a través de la iglesia, porque aunque Jesús ya no está en esta tierra físicamente o corporalmente, Él está ahorita a la diestra del Padre, pero a través de la iglesia Él siguió obrando. El Espíritu Santo usa la iglesia, que es el cuerpo de Cristo, y la obra de Cristo sigue. Esos son los hechos. Hechos habla de Cristo. Y recordemos lo que dice Colosenses 1:18. Voy a leerlo. Dice: y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia. Está hablando de Cristo. Él que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia. No olvidemos esto, no olvidemos que Jesús tiene la preeminencia en todo, tiene el primer lugar en todo, es el centro de todo. Entonces, aún en el libro de los Hechos, Jesús tiene la preeminencia. Y no lo olvidemos, porque aún el mismo Espíritu, aunque Hechos es la obra del Espíritu a través de la iglesia,
el mismo Espíritu nos lleva a Cristo en el libro de los Hechos. Se habla de Cristo, se exalta a Cristo y el Espíritu así lo hace, porque Él no está en contra de lo que dice la palabra. Aún la preeminencia es Cristo. Lo voy a decir así, el mensaje de Cristo es preeminente aún en cuestiones del mensaje del Espíritu Santo, porque muchas veces se enfocan mucho los dones, las manifestaciones del Espíritu, el hablar en lenguas, el Espíritu Santo y todo eso, pero se olvidan de Cristo. Y ese es un gran error, que después el mismo Espíritu te va a llevar a que veas a Cristo, porque Él es preeminente en todo, Él tiene la preeminencia en todo. Entonces, pues tú vas a ver que no va a tener mucho en eso de las manifestaciones del Espíritu, no porque no las crea, sí las creo, pero Jesús tiene la preeminencia en todo y el mismo Espíritu nos va a llevar a mirar a Cristo. Bueno, vamos a retomar donde nos quedamos. Estamos en Hechos capítulo 11. Vamos a leer el versículo 19, que es donde nos quedamos, eso ya no lo vimos. Dice así Hechos 11:19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Es bien interesante lo que está haciendo Lucas. Yo les he dicho que Lucas aquí en el libro de los Hechos hace paréntesis de lo que va narrando, se brinca de un lado a otro, pero después lo retoma. Y aquí, en el versículo 19 del capítulo 11, Lucas está retomando lo que ya había dicho antes, y este versículo es interesante que las mismas palabras, esta misma frase de ahora bien, los que habían sido esparcidos, esa frase se repite igualita en el capítulo 8. En el versículo 4. Entonces, vamos a retomar la lectura del 8 para que veamos cómo está ligado lo que Lucas está escribiendo. Porque aquí, entre el 8, en el capítulo 8, versículo 4 y en el versículo 19 del capítulo 11, este es un eslabón que sirve para ligar al ministerio de Pablo. Porque ya a partir del capítulo 13, ahora sí que todo va a estar enfocado en el ministerio de Pablo y en sus viajes misioneros. Entonces, este es el eslabón que Lucas ocupa desde el capítulo 8 para que no perdamos el hilo. Vayamos a ver el capítulo 8, lo que dice, porque esa frase se repite y es la misma. Vamos a leer de los versículos del 1 al 4. Hechos capítulo 8, versículos del 1 al 4, dice: Y Saulo consentía en su muerte, hablando de la muerte de Esteban. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y los hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él. Y Saulo asolaba la iglesia y entrando casa por casa arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos, que es la misma frase que leímos en el versículo 19 capítulo 11, es la misma frase, pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Aquí nos está hablando Lucas, tanto en el versículo 19 del capítulo 11 como en el capítulo 8, lo que leímos ahorita, nos está hablando de una persecución. Después de que Esteban, el primer mártir de la iglesia, muere, viene una gran persecución, obviamente encabezada por Saulo, que es Pablo. Entonces, vimos que Saulo cambió su manera de vivir. Él necesitaba matar para estar tranquilo, porque vimos en este estudio que hemos estado teniendo, vimos que Saulo respiraba amenazas, y que no es tanto un respirar de inhalar y exhalar, sino un inhalar nada más. Él respiraba amenazas y muerte, necesitaba matar a los cristianos para estar tranquilo. Ahora,
Vamos a comparar un poquito lo que Lucas está escribiendo en el capítulo 8, versículos del 1 al 4, y en el capítulo 11, versículos 19. Porque les digo, es el hilo que está haciendo Lucas para llevarnos al ministerio de Saulo. En el capítulo 8, lo que ya leímos, Lucas habla de los esparcidos. Y en el capítulo 11 habla también de los esparcidos. En el capítulo 8 dice que la causa de la persecución es la muerte de Esteban. Y en el capítulo 11 dice que la causa es la misma, la muerte de Esteban. Ahora, en el capítulo 8 dice que fueron dispersos, fíjate por qué lugares, aquí hay una diferencia. En el capítulo 8 dice que fueron dispersos por las tierras de Judea y de Samaria. Pero en el capítulo 11, versículo 19, dice que fueron esparcidos y se fueron a Fenicia, a Chipre y a Antioquía. Aquí ya hay una diferencia. Ahora, en el capítulo 8 dice que iban anunciando el evangelio por todas partes. Y aquí hay otra diferencia. En el capítulo 11 dice que solo hablaban el evangelio a los judíos. Entonces, a resumidas cuentas, el evangelio en este entonces era predicado exclusivamente a los judíos. Porque en el capítulo 8 se esparcieron en toda Judea y en Samaria, donde nada más había judíos. Entonces predicaban a judíos. Y aquí en el capítulo 11, versículo 19, Lucas escribe y dice que solo iban predicando la palabra a los judíos. Así termina el versículo 19. Vamos a leer el versículo 20, dice: pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraron en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor. Aquí nos está hablando de unos varones que ellos comenzaron a hablar el evangelio a los de habla griega. Pero aquí el evangelio ya no se refiere que era predicado a judíos de habla griega, sino que se estaba predicando ahora a gentiles de habla griega, porque seguramente estos hombres, que no da sus nombres, que eran de Chipre y de Cirene, estos hombres ya habían escuchado seguramente lo que pasó con Cornelio. Yo creo que ya habían estado en Jerusalén y habían entendido que Dios había dado arrepentimiento a los gentiles. Entonces, esta frase que dice que ellos comenzaron a anunciar el evangelio, indica que para ellos era como un experimento. O sea, habían entendido de que Dios había dado arrepentimiento a los gentiles y dijeron, ok, si es cierto, vamos a hablarle ahora ya no a los judíos, vamos a hablarle a los gentiles. Y es interesante cómo hizo Dios esto, porque los que comenzaron a hablarle a los gentiles de habla griega fueron laicos, no fueron apóstoles, no fue alguien de renombre. O sea, fíjate cómo Dios ocupa a cualquier cristiano, aunque no tenga un título de pastor, un título de servidor en la iglesia, Dios los ocupa, porque aquí ocupó a hombres laicos. Y ellos comenzaron a hacer este experimento de que pues vamos a hablarle a los gentiles, porque Dios dio arrepentimiento a los gentiles. Ahora, ¿qué fue lo que pasó? Dice en el versículo 21, vamos a seguir leyendo, versículo 21, dice, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Entonces, fíjate, ellos creyeron que el evangelio igual debía de ser predicado a los gentiles, porque lo habían creído con lo que pasó con Pedro, y obviamente Lucas escribe y dice, y la mano del Señor estaba con ellos. Esta frase se ocupa varias veces en la Biblia, como que dando a entender de que Dios está aprobando lo que está haciendo una persona. Es lo mismo que pasó con Felipe en Samaria. Felipe fue y predicó a los samaritanos y la mano del Señor estaba con él y empezaron a ocurrir milagros y muchos creyeron. Entonces aquí con estos laicos pasó lo mismo. La mano del Señor estaba con ellos y seguramente hubo milagros, hubo sanidades, hubo liberaciones.
Pero vamos a continuar leyendo qué más pasó. Dice en el versículo 22. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Otra vez, la noticia llega a Jerusalén. ¿Cómo me gusta esto? O sea, cómo las noticias vuelan. Es lo que me sorprende. Desde este entonces las noticias volaban. Lo que estaba pasando aquí en Antioquía con estos laicos que estaban predicando, obviamente llegó a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén. Rápido. Ahora, ¿qué hace la iglesia de Jerusalén? ¿Qué hacen los apóstoles? Es interesante que cuando la iglesia escucha lo que está pasando en Antioquía, envían a Bernabé. Ahora, es válido preguntarse, ¿y por qué no fue ninguno de los apóstoles? ¿Por qué enviaron a Bernabé? ¿Por qué no pasó como en Samaria, que Pedro y Juan fueron a verificar lo que estaba pasando allá? Entonces aquí envían a Bernabé para que supervise lo que está pasando en Antioquía. Ahorita vamos a ver por qué es que se envía a Bernabé. Y es bien interesante que hayan enviado a Bernabé y no a algún apóstol o a algún otro siervo en la iglesia. Ahora, ¿por qué enviar a alguien? Una de las razones es porque era Antioquía. Antioquía era una ciudad de renombre. Era un gran centro comercial, por lo mismo era una ciudad cosmopolita. Era conocida, fíjate, esto es bien interesante, era conocida por su devoción sensual a Dafne, una diosa, y su culto orgiástico. Y también era la tercera ciudad en importancia del Imperio Romano. Era la tercera ciudad, Antioquía, después de Roma y Alejandría. Entonces estaba Roma, Alejandría y Antioquía. Era una ciudad muy importante. Entonces, cuando oye la iglesia que algo está pasando en Antioquía, dicen, pues tenemos que ver qué está pasando ahí, porque es una ciudad muy importante. Entonces envían a Bernabé para ver que la obra y el evangelio que se está predicando ahí sea lo correcto. Porque era una ciudad muy próspera, pero también donde había muchas tentaciones. Ahora, vamos a ver cuál es la reacción de Bernabé cuando llega a Antioquía. Eso lo encontramos en el versículo 23. Dice, cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Entonces, cuando llega Bernabé a Antioquía y ve lo que está pasando, dice que él se regocija al ver la gracia de Dios. Él se llena de gozo, se alegra por lo que Dios estaba haciendo ahí. Ahora, aquí quiero tocar tantito algo acerca de la gracia de Dios. Recordemos que nosotros somos salvos por gracia y que Dios ha venido a tratar el pecado con los seres humanos. El evangelismo es eso, que Dios está tratando con tu pecado. Ahora, pero la palabra es clara y enseña de que Dios es un Dios de verdad y de que predicamos la verdad. Pero siempre la verdad debe ir precedida por la gracia. La gracia va primero que la verdad, porque la verdad es de que todos somos pecadores. La verdad es de que si no nos arrepentimos, nos vamos a ir al infierno. La verdad es de que estamos enemistados con Dios a causa del pecado. Pero lo precede la gracia. Entonces, Bernabé ve la gracia y se regocija. Estaba leyendo el libro de Proverbios y dice esta frase: con misericordia y verdad se corrige el pecado. No es necesario, no es exclusivamente la verdad. No es decir, eres un pecador, te vas a ir al infierno, eres enemigo de Dios, la ira de Dios va a caer sobre ti. Esa es la verdad. Pero siempre debe estar precedida por la gracia y la misericordia. Entonces ten bien en cuenta eso, de que si tú vas a hablarle a alguien, primeramente y por encima de la verdad está la gracia y la misericordia. Porque Dios te ama, a pesar de que eres pecador, Él quiere darte la oportunidad de arrepentimiento.
Entonces es lo que ve Bernabé y se regocija. Él ve la gracia de Dios por encima de la verdad. Les digo, siempre va precedida la verdad por la gracia. Entonces esa es la primera reacción que él tiene. Y la segunda es de que les da un mensaje. Dice que él les exhorta a permanecer fieles. Obviamente Bernabé sabía que Antioquía era una ciudad de muchas tentaciones, del dinero, del sexo, muchas filosofías, había mucho tipo de gente. Entonces Bernabé, obviamente, certeramente guiado por el Espíritu, les exhorta a permanecer fieles. Porque no basta recibir a Jesús en tu corazón y nacer de nuevo. Tenemos que aprender a permanecer fieles a la palabra de Dios, porque ese es el sello de Dios que nos dijo Gamaliel en los capítulos anteriores, que todo lo que es de Dios permanece. Vamos a continuar leyendo. En el versículo 24 dice, porque era varón bueno, hablando de Bernabé, era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe. Y una gran multitud fue agregada al Señor. Fíjate, estas son palabras bien interesantes. No dice que una gran multitud fue agregada al templo, ni que una gran multitud fue agregada incluso a la iglesia, sino de que una gran multitud fue agregada al Señor. Es interesante que diga que una multitud fue agregada al Señor, porque el Señor sabe realmente quiénes son suyos. Porque en un templo, no todas las personas que están ahí son del Señor. Pero aquí Lucas, guiado por el Espíritu Santo, escribe y dice que fueron agregados al Señor, no al templo. Porque el Señor sabe bien quién se arrepiente de corazón y quién nada más lo hace de labios para afuera. Entonces, todo aquel que nace de nuevo y realmente se arrepiente, eres agregado al Señor. Porque la iglesia somos el cuerpo de Cristo, dice Pablo. Entonces, cuando tú te arrepientes y naces de nuevo, eres agregado al cuerpo de Cristo. Así tal cual. Pasas a formar parte del cuerpo de Cristo. Tienes una función dentro de ese cuerpo. No sé, tal vez eres mano, eres pie, eres ojo, eres boca. No lo sé. Pero eres agregado al cuerpo de Cristo. Y el Señor sabe quién son realmente de Él. Ahora, vamos a leer el versículo 25. Dice así: después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Fíjate, y hallándole le trajo a Antioquía. Esta es la razón por la cual es enviado Bernabé a Antioquía. Nada de lo que pasa en la vida es casualidad. Incluso nada de lo que se escribe en la Biblia se escribió nada más porque sí. Ahora, cuando Bernabé está en Antioquía, está exhortándolo, está viendo lo que Dios está haciendo en Antioquía, obviamente él reconoce que no va a poder solo. Está tratando con gentiles, gran número de personas se está convirtiendo. Entonces él dice, me acuerdo de alguien, me acuerdo de Saulo. Y dice, voy a ir por Saulo. Porque retomando un poquito la conversión de Saulo, y cuando Saulo llega a Jerusalén, los apóstoles y la iglesia de Jerusalén no lo querían recibir. No creían que Saulo realmente se había arrepentido. Ellos decían, no, esto es una trampa para entrar a la iglesia y matarnos a todos. Pero hubo ahí una persona que se levantó, hizo una investigación y ahí en medio de la iglesia les dijo, hey, lo que le pasó a Saulo es real. Él tuvo un encuentro con Cristo. Él fue enviado a predicar a los gentiles. Entonces yo creo Bernabé discernió de que el tiempo de Saulo había llegado, porque ahora se está hablando de gentiles. Y Bernabé sabía que Saulo había sido enviado por Cristo a los gentiles. Fíjate, Bernabé entendió que el tiempo de Saulo había llegado. Reconoce que él no iba a poder solo. Entonces dice que él va y busca a Saulo, porque ya era el tiempo de Saulo. Ahora, esta búsqueda no fue sencilla, no es de que fue a Tarso y luego lo vio. Es interesante que la palabra que se ocupa para buscar es una búsqueda de arriba a abajo, de izquierda a derecha, de buscar una y otra vez hasta encontrarlo.
Entonces no fue sencillo para Bernabé encontrar a Saulo. Pero él entiende que ya había llegado el tiempo de Saulo. Por eso te digo, este es un eslabón para conectar la obra que estaba sucediendo ahí en Jerusalén con Saulo. Porque ahorita ya el enfoque se va a dar más que nada a la obra de los gentiles. Porque aquí ya hemos estado viendo que el evangelismo es a los gentiles. Aquí estamos viendo el día de hoy la primera iglesia de gentiles. Entonces es la conexión que Lucas está haciendo. Entonces es bien interesante esto. Ahora, una vez que encuentra Bernabé a Saulo, veamos qué hacen. Versículo 26 dice: y se congregaron allí todo un año, Bernabé y Saulo, con la iglesia, y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. Entonces, una vez que Bernabé y Saulo llegan a Antioquía, ellos están ahí con la iglesia. Fíjate, aquí ya se le llama la iglesia. Estuvieron un año enseñando a la iglesia, la primera iglesia de gentiles, la primera iglesia de personas como tú y como yo que no somos judíos. Fíjate qué importante es este estudio de los hechos. Aquí están nuestros orígenes. Aquí se formó por primera vez la iglesia en Antioquía. Antioquía es una ciudad importantísima en el libro de los Hechos. ¿Por qué? Hay varias razones. Porque aquí en Antioquía se forma la primera iglesia de gentiles. Aquí por primera vez se le llama cristianos a los creyentes. Y además porque la iglesia de Antioquía es la que enviaba a Saulo a sus viajes. Era la iglesia de Antioquía. Y cuando Pablo regresaba de sus viajes, regresaba a la iglesia de Antioquía. A la primera iglesia. Fíjate qué importante es esta iglesia, primera iglesia de gentiles. Pablo iba a los viajes, regresaba y daba su informe a la iglesia de Antioquía. Una iglesia muy querida por Saulo, porque aquí él inicia su ministerio, él aquí debuta, porque ya había llegado el tiempo de que el evangelio sea predicado a los gentiles, había llegado el tiempo de que Saulo tenía que iniciar su ministerio. Ahora, como leímos aquí en el versículo 26, dice que es aquí por primera vez donde se les llama cristianos a los creyentes. Ahora, una pregunta: ¿por qué fue hasta este momento que se les considera cristianos? Porque antes a los creyentes no se les consideraba cristianos o no se les llamaba cristianos. Se les conocía como los nazarenos, los galileos, los hermanos, los del camino. Una palabra muy interesante aquí en Hechos, pero nunca se les había llamado cristianos. Ahora, sí hay algunas razones por la cual fue hasta este momento. Lo que pasa es de que se les llama a los cristianos por primera vez cristianos en este momento, es porque antes se les consideraba a los creyentes, a los nacidos de nuevo, se les consideraba como una secta más del judaísmo. Como que eran parte del judaísmo porque era exclusivamente de judíos, se predicaba a judíos. Pero aquí vieron que pues ya no eran judíos. Entonces ya se les debería de considerar como algo. Entonces los de Antioquía ven a estos creyentes y dicen: son puros gentiles, ya no son judíos. Entonces dicen los de Antioquía: pues vamos a llamarles cristianos. ¿Y qué significa cristiano? Hay dos definiciones para esta palabra. Cristiano quiere decir pequeño ungido o un pequeño Cristo, o también quiere decir partidario o seguidor de Cristo. Ahora, eso es lo que significa la palabra cristiano. Pero esta palabra es una palabra que se lo dieron sus enemigos de la iglesia. Es una palabra o es un título despectivo. Porque hoy en día tú fácilmente dices y te preguntan: ¿de qué religión eres? Y pues ¿qué dices? Pues soy cristiano. Y muchos se dicen llamar cristianos. Pero ahora, ¿realmente te mereces el título de cristiano? ¿Realmente eres un Cristo chiquito? ¿O eres realmente un seguidor de Cristo?
Y fácil te lo pongo así. El título de cristiano tú no te lo pones. El título de cristiano te lo deben de poner a ti. Porque así pasó en Antioquía y así pasó aquí en la historia de la iglesia. Ese título no se lo dieron ellos. La gente veía que ellos se comportaban de manera diferente, hablaban como Jesús, se comportaban como Jesús y decían, esos cristianos. Un título despectivo, los cristianos. Entonces, asegúrate de que el título de cristiano no te lo des tú. Asegúrate de que el título de cristiano te los den los demás, porque te comportas diferente, porque no odias, porque sigues la palabra de Dios. El título de cristiano no te lo pones, te lo ponen. No olvides eso. Ahora, es interesante que la palabra cristiano solamente 3 veces se ocupa en la Biblia. Te digo, es un título que hoy es muy común ocuparlo, pero en la Biblia solamente 3 veces se ocupa la palabra cristiano. Esta es la primera. La segunda es cuando el rey Agripa le dice a Saulo, casi me convences de hacerme cristiano, pero en forma de burla, porque siempre que se habla de cristianos es en forma despectiva. Esa es la segunda con Agripa. Y la tercera, sí quiero que la veamos. Quiero que veamos la tercera vez que se ocupa la palabra cristiano, porque no se vuelve a ocupar. Y la ocupa Pedro en su primer carta, primera de Pedro, capítulo 4, versículos 15 y 16. Dice, así que ninguno de vosotros padezca como homicida, o ladrón, o malhechor, o por entremeterse en lo ajeno. O sea, dice, si no debes de padecer por eso, dice Pedro. Pero si alguno padece como cristiano, no se avergüence, sino glorifique a Dios por ello. Entonces, es lo que te decía. O sea, este título no es de que yo me lo pongo, digo soy cristiano, no. Deja que tus enemigos te lo pongan. Ahora, también ten bien en mente esto, de que el título de ser cristiano y el hecho de volverte cristiano implica sufrimiento. Como aquí está diciendo Pedro. O sea, el cristiano padece. Dice, no padezcas como malhechor, como homicida. Dice, padece como cristiano. Ten bien en cuenta eso. Aquí en el inicio de la iglesia, el que se volvía cristiano, pues se jugaba la vida. ¿A cuántos no mataron por ser cristiano? Si alguien decía que era cristiano, era motivo de que te llevaran al tribunal y que incluso te mataran. Entonces, hoy en día es bien fácil decir, soy cristiano, pero no es así. Entiende bien el contexto de dónde se dio ese término, ese título. Es un título que implica padecer. El verdadero cristiano se deja ver en medio de las tribulaciones. Ahora, ¿te mereces realmente ese título? Porque muchas veces se dice, ven a Cristo, acepta a Jesús en tu corazón y vas a ver cómo toda tu vida va a cambiar, se van a acabar tus problemas, ya no vas a tener problemas familiares. Y no es cierto. Si tú decides ser cristiano, te tengo una noticia, implica que vas a padecer. Jesús nunca dijo, el que viene a mí ya no va a tener problemas. Él nunca lo dijo. Él dijo, en el mundo tendrán aflicción, los van a perseguir, los van a maldecir, me aborrecieron a mí, los van a aborrecer ustedes. Pero también consuélate en esto, de que si te aborrece el mundo, es muestra de que tú no perteneces a este mundo, como dijo Jesús. Entonces, con esto termino. Aquí se establece la primera iglesia y se les llama por primera vez cristianos. Entonces, si tú realmente quieres ser un cristiano, refleja en tu vida a Cristo. Refléjalo. Y no te pongas tú el título, deja que los demás te lo pongan por la manera en que te comportas. Pero tampoco se te olvide que vas a tener que padecer. Y tal vez no vas a padecer como los apóstoles, que murieron y dieron su vida por Cristo, por tantos cristianos que han muerto y hasta hoy en día mueren
por su fe. Tal vez aquí en México no pase así. Tal vez no pasa de que te griten groserías, de que te malvean, de que tu familia por ahí te desprecie. Pero creo que no, aquí en México no todos dan la vida por Cristo, porque pues de cierta manera hay libertad. Y quiero terminar con esto. Quiero narrarte este testimonio que lo da el pastor David Yonggi Cho. Él dice que en un tiempo de guerra en Corea, los comunistas fueron muy violentos con los cristianos, con los pastores. Y él escribe esto porque dice, no siempre el Señor salva a los cristianos de los padecimientos. Y no porque Dios esté fallando, no. Y él narra esto porque Dios no siempre te va a salvar, Dios no siempre te va a librar. Y él dice, entonces estaba en un tiempo de guerra en Corea, los comunistas pues obviamente agarraban a los cristianos, a los pastores y fueron muy duros con ellos. Entonces él narra de que en una ocasión agarraron a una familia, a un pastor con su esposa y sus hijos. Entonces cavaron un hoyo profundo en la tierra, metieron ahí al pastor, a su esposa y a sus hijos. Entonces le dijeron que si él no se retractaba de lo que enseñaba y de lo que creía, los iban a enterrar vivos. Pero si se retractaba, él iba a salvarse y su familia también. Entonces los metieron ahí en ese hoyo y estaban de pie en ese hoyo. Entonces, cuando los niños escuchan eso, pues obviamente le dicen a su papá, papito, piensa en nosotros. Ahora, ponte tantito en los zapatos de ese pastor. Tal vez tú tengas hijos. ¿Qué hubieras hecho? Tú tenías la oportunidad de salvar a tus hijos. Tienes la oportunidad de salvarlos. Y tus hijos, bueno, a este pastor le dijeron a sus hijos, papito, piensa en nosotros. Sálvanos. Entonces obviamente el corazón del pastor se quebró, porque ahí estaban sus hijos, estaba su esposa. Y este hombre, este pastor empezó a decir, bueno, pues él ya estaba a punto de arrepentirse. Pero entra a la escena la esposa y le dice a los niños, cállense. Le dicen, cállense. El día de hoy, si morimos, seguramente vamos a cenar con el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Entonces la esposa empieza a cantar y sus hijos la empiezan a seguir, el pastor empieza a cantar y no se retractó el pastor. Entonces obviamente empezaron a echarles tierra, les empezaron a echar tierra, ellos estaban cantando, se empezaron a tapar los hijos, taparon a los hijos, ya no podían respirar, taparon a la esposa, al esposo y murieron. Y dieron su vida por Cristo. Pero Dios no falló. Ellos pusieron en alto ese título de cristiano. Fueron capaces de dar su vida por Cristo. Y Dios no les falló. Porque seguramente como ellos creyeron, y ese día iban a estar con Él, con Jesús. Entonces no te extrañe que el Señor a veces te permita padecer. Que no te extrañe que incluso Dios a veces permita que muchos cristianos mueran. Recuerda que en este mundo nosotros somos peregrinos, estamos de paso. Si a Cristo no lo quisieron, a nosotros tampoco. Entonces, pon en alto ese título, el título de cristiano, y no tengas miedo a padecer. Porque si mueres seguramente el Señor te va a estar esperando, como con Esteban. Es interesante que cuando muere Esteban, dice Lucas y escribe Lucas de que Esteban vio a Jesús de pie a la diestra de Dios. Siempre se le menciona sentado, pero cuando muere Esteban, el primer mártir, el Señor se le menciona de pie. La palabra en griego eso refleja que el Señor se puso de pie. Entonces ten en cuenta de que si tú padeces por Cristo, el Señor se va a alegrar. Y si llegas a morir por Cristo, te aseguro que el Señor se va a poner de pie y va a estar listo para recibirte. Entonces no temas a padecer. Pongamos en alto ese título de cristianos.
Esa es la enseñanza del día de hoy. Aquí se menciona, se les llama por primera vez a los creyentes cristianos y es la primera iglesia de gentiles. Vamos a hacer una oración. Padre Santo, te agradezco por tus palabras en este día. Gracias, Señor, porque nos has permitido conocer nuestros orígenes. Y gracias porque nos haces saber de que ser hijos tuyos y ser cristianos implica padecimiento. Pero sabemos que tú nunca nos dejas. Sabemos de que en este mundo estamos de paso, de que somos peregrinos y de que primero debemos de agradarte a ti, así como lo hizo Jesús. Siempre buscó hacer tu voluntad y permítenos hacer siempre tu voluntad aún antes que la nuestra. Estamos en tus manos, Señor. Queremos seguir contigo, queremos caminar contigo cada día y queremos poner en alto realmente ese título de cristiano. Queremos ganarnos ese título, Señor. Te agradecemos, Señor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues esta es la enseñanza del día de hoy. En verdad anhelo que esta palabra sea de edificación para tu vida y que tú puedas seguir conociendo y creciendo en el conocimiento de Jesús. Que Dios te bendiga.